Bienvenidos a una temporada más de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. En nuestras temporadas anteriores estuvimos contando nuestra experiencia y hablando de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta temporada es especial, pues no hablaremos nosotras, sino nuestros invitados. Sírvete un té o un café y quédate a escucharnos para que los conozcas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Nuestra invitada de hoy es Susana Álvarez. Ella está conectada desde Francia. Entonces, bienvenida Susana, bienvenida Bárbara y comenzamos. Muchas gracias, Ana Paulina. Yo también te doy la bienvenida, Susana, a quien no veía desde que eras realmente chiquita. No me acuerdo hace cuántos años, pero muchos. Y siempre nos gusta empezar esta conversación en que nos cuentes un poco cómo fue tu recorrido con la educación en casa. Si fue siempre, si fuiste desescolarizada, si en ese caso, cómo lo viviste, un poco cómo fue ese comienzo de tu educación en casa. Es difícil para mí hablar solo de mí mismo porque hago parte de una familia. Tengo 2 hermanos y para poder llegar a la educación en casa también está la historia de mi hermano, de mi otro hermano, de mis padres, porque en realidad para nosotros fue una decisión de familia. Tal vez comenzó cuando yo tenía 12 años. Mis hermanos y yo íbamos al colegio, cursamos todo lo que es primaria. Mis hermanos estaban más pequeños, pero yo estuve en el colegio hasta 6º grado. Y yo soy muy alérgica al colorante amarillo artificial y en ese tiempo pasaba gran parte de mi vida, la pasaba en el hospital o no podía ir a la escuela porque tenía que hacerme exámenes o tenía una reacción, entonces tenía que salir del colegio y estar un día sí, un día no, un día sí. Entonces, pues mis papás empezaron a plantearse la idea de, bueno, ella hace el trabajo por sí sola, le va mucho mejor. Cuando vuelve a clase, siente que incluso está más avanzada que sus compañeros, sabiendo que lo hace ella solita, que en 1 o 2 horitas pues estudia el tema y no tiene que hacer ni una tarea, ni una cartelera, ni un dictado para memorizar o aprender el tema. Simplemente lo lee, lo estudia y dice, bueno, esto funciona así, y era más que suficiente para cumplir como los estándares que esperaba el colegio. Fue el momento en el que empezaron a decir, vamos a ver si esto funciona, deberíamos ensayar algo diferente, pero no sé por qué seguí yendo al colegio y mis papás, bueno, con el miedo del principio, bueno, es que estamos locos, es que estamos solos, hasta que un día mi hermano, el que me sigue, él nunca se adaptó al sistema educativo porque él es una persona que necesita hacer muchas cosas al mismo tiempo. Él es supremamente inteligente, pero no puede estar en un lugar sentado, que alguien le hable, que le diga qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, que no puede pintar los árboles azules, que tiene que seguir la línea así. No. Él tuvo muchos problemas en el colegio y llegó hasta un punto en el que no estaba bien, sentía que era tonto, que no podía ser otra cosa que el payaso de la clase. Él definitivamente ya no podía más con el sistema educativo. Entonces, de un día para otro le dije a mis papás, este fue el último día, no quiero volver al colegio. Y mis papás, sorprendidos, dijeron como, ya lo habían planteado un poco conmigo. Entonces dijeron, bueno, esta semana no vas a ir al colegio, pero tú mismo te vas a encargar de aprender algo, lo que te guste, de defenderte por ti mismo. Y ese día mi hermano pequeño y yo fuimos al colegio y Pablo se quedó todo el día en la casa. Al final del día, él había hecho su propio submarino, había estudiado cómo funcionaban los barcos, tenía un proyecto, no recuerdo muy bien, de flotabilidad. En todo caso, él pasó toda la tarde divirtiéndose haciendo barquitos de papel, haciendo sus propios modelos, y cuando volvimos nosotros no entendíamos por qué Pablo podía quedarse en la casa y estudiar, hacer aprender lo que quisiera y nosotros no.
Entonces mis papás nos preguntaron, bueno, nosotros queremos ensayar algo, pero si ustedes lo quieren hacer, es su decisión. Pablo ya tomó la suya, depende de ustedes dos. Y después de ese día, pues empezamos nuestro propio proyecto de estudiar en familia, en casa, juntos. Y bueno, así pasaron varios años. Yo pasé el ICFES, ahora estoy en la universidad. Y bueno, y siento que soy la persona que soy ahora gracias a la formación, gracias al cariño que he recibido de mi familia, gracias a las cosas que he aprendido con mis hermanos, sin diferencia de yo estoy en sexto y él está en segundo y este tipo de cosas. Qué linda historia, Susana. Eso me hace preguntarte, ¿terminaste como quien dice el tiempo escolar tú sola? ¿No fuiste a un colegio virtual que te cubriera algunos contenidos o sí terminaste un poco usándolos? Resulta que yo estuve inscrita en un colegio es un colegio presencial público que tenía un plan de flexibilidad porque muchos de sus alumnos no podían ir al colegio por cuestiones de seguridad, no sé, porque tenían que trabajar o porque había niñas embarazadas. Entonces es un colegio que tenía pues este proyecto de validación. Entonces yo iba más o menos 2-3 veces al año, me daban un tipo de talleres, yo solita los preparaba, los aprendía y ya después iba a pasar el examen. Pero para mí siento que mi verdadera formación no dependía de eso, o sea, simplemente era un diploma, un requisito que después necesitaba para hacer otras cosas. Una cosa supremamente flexible. Y estás ahorita viviendo en Francia, ¿por qué? ¿Cómo fue ese salto de tu escolaridad en casa a estar estudiando en una universidad francesa? Bueno, lo primero que hice cuando salí como de la escuela fue empezar a leer. Me di cuenta que me encantaba leer, que no iba a tener suficiente tiempo en mi vida para leer todos los libros que existían y que me apasionaban. Entonces, de un día para el otro le dije a mis papás, me estoy volviendo muy vieja. Tengo que aprender otro idioma. No puedo negarme una parte de los libros que quiero leer porque están en otro idioma. Entonces, bueno, yo vivía en el centro de Medellín, justo a unas cuadras de la Alianza Francesa. Entonces, mis papás tuvieron que escribir una carta para la Alianza Francesa diciendo que yo era una niña de 14 años, pero que quería ingresar en el grupo de adultos porque podía hacerlo, que era responsable. Entonces así pasé un tiempo tomando clases de francés, caminando de mi casa a las clases, y en las clases conocí a muchos de mis profesores, eran colombianos o extranjeros que habían aprendido francés en la universidad, que habían ido a estudiar en Francia. Entonces ellos empezaron pues me mostraron que era posible estudiar en Francia, que no era una locura, porque el Estado francés, seas francés o extranjero, paga el 70% de tus estudios. La universidad es prácticamente gratuita, abierta, y yo soñaba con eso. Yo soy muy apasionada de la literatura francesa y yo quería estudiar la literatura francesa en francés y aún más en Francia y por los que la hacen. Entonces, poquito a poquito, pues yo empecé a tener este sueño. Al principio, cuando les dije a mis papás, no, es que yo quiero estudiar en Francia, pues ellos se rieron y dijeron, sueñe porque tienes 2 hermanos, eso está muy loco, ¿cómo vas a hacer? No sé si nosotros vamos a poder también mantenerlo financieramente. Y bueno, pero mi sueño se hizo posible por el apoyo, por el amor que siempre me dieron mis padres, y es eso, simplemente no habría podido llegar aquí si no tuviera mis papás que me han permitido, me han enseñado a ser independiente, a perseguir las cosas que sueñas, a dar un pasito cada vez para acercarte a eso que quieres lograr. ¿Literatura francesa estudias en Francia? Sí, estoy estudiando literatura francesa
con una especialización en traducción y comunicación. Bueno, yo te iba a preguntar dos cosas. ¿Tú entonces finalmente te graduaste con el colegio con el que estuviste haciendo certificación cada año o te graduaste con el ICFES? Yo me gradué con el colegio, sin embargo, para entrar a la universidad con el ICFES hubiera sido suficiente. O sea, yo siento que tal vez esta validación, digamos, la hicimos por, no sé, tranquilidad tal vez de mis abuelas o de algo externo. Pero en realidad, para mí, pues no significó tampoco gran cosa. O sea, conocí a las personas de mi promoción el día de la graduación, me entregaron un diploma. Me parece que es un proyecto formidable porque pues no todas las personas tienen la posibilidad de ir al colegio, y también antes hacía parte de un equipo de waterpolo, tenía mis clases de francés, yo tenía mis propios sueños, mis propias aspiraciones que se cruzaban con ir al colegio. Para allá iba también. Lo otro que quería preguntarte era por el waterpolo. Sé que ese deporte ha sido algo fundamental en tu vida, algo muy importante en la tuya y la de tus hermanos. Cuéntanos un poco cómo fue poderle dedicar todo el tiempo a eso, cómo lo has manejado luego cuando ya te fuiste para Francia. No haber tenido el tiempo suficiente de dedicarle a lo que te apasiona, a lo que de verdad te gusta, es lo más importante. Yo empecé a entrenar cuando tenía 15 años, lo que es muy tarde para un deporte de alto rendimiento, muy intenso. En general, los que juegan waterpolo, cuando eran chiquitos eran nadadores o empezaron a entrenarse desde una edad temprana para poder jugar en una categoría de mayores cuando tienen 15 o 16 años. Entonces, fue cuando salimos de la escuela que tuvimos la oportunidad de elegir algo en lo que nos podíamos invertir completamente, o sea, en lo que podíamos dedicarnos todo el tiempo del mundo si lo deseaba. Entonces, en muy poco tiempo, como yo iba todos los días al entrenamiento, al principio era solo en las tardes, y después, como era tan constante, el entrenador de la selección Antioquia dijo, bueno, tú eres muy constante, siempre estás ahí, te entrenas, siempre estás motivada, ven a entrenar conmigo de vez en cuando. Y bueno, la cosa es que yo empecé a ir a absolutamente todos los entrenamientos que habían. Yo me di cuenta que me encantaba ir, nadar, jugar, encontrar a mis compañeras de equipo. Y bueno, yo empecé simplemente por un gusto de ir y nadar y ver cómo era. Y un año, 2 años de haber comenzado a jugar waterpolo, pues como podía entrenar 5 horas al día en muy poco tiempo, pues empezaron a abrirse otras oportunidades. Me convocaron para el equipo de menores de la selección Colombia de waterpolo. Después, claro, como tenía todo el tiempo para dedicarle a mi pasión, pues podía hacer los viajes con el equipo sin ningún problema, podía ir a los partidos, si tenía que entrenarme del mediodía hasta las 2 de la tarde y después volver en la noche, pues me podía despertar tarde y dedicarle 1 o 2 horitas a lo que se suponía que estaba obligada a hacer para el colegio. Entonces el waterpolo se volvió como en esa razón de continuar, de estar motivada, de buscar otros sueños, de tener un compromiso y cumplirlo, porque claro, yo no podía faltar un entrenamiento porque era arquera, entonces no podían jugar, entonces no podía, si yo no me entrenaba lo suficiente, pues no dejaba el equipo a un lado. Entonces, tanto para mis hermanos como para mí se ha vuelto en una extensión de nuestra familia. Hay muchos muchachos que a raíz de la práctica de un deporte extremo llegan al homeschooling y para ti fue al contrario. O sea, empezaste a practicar con esa intensidad porque ya tenías una situación que te lo permitía. Siempre una pregunta obligada con ustedes en este ciclo es, ¿cómo te sentiste una vez que volviste a la academia
¿cierto? Con la obligatoriedad, con las, digamos, ese tipo de socialización propia del estar con personas de la misma edad, en este caso además en un país distinto al tuyo. Pero ¿cómo fue? Porque para muchas familias que quieren desescolarizar o que tienen niños pequeños, la preocupación siempre es, ¿les estaremos dando las herramientas suficientes para ser capaces de asumir una vida universitaria? Entonces, esa es, digamos, la pregunta. Yo pienso que el primer problema es que la universidad, lo que haces en el colegio, no tiene casi nada que ver con lo que en verdad haces en la universidad. Entonces, yo digo, bueno, yo sé lo que hubiera adquirido yendo al colegio y esas herramientas que me proponían no me hubieran servido para lo que ahora estoy haciendo en la universidad. Digamos, fue muchísimo más útil haber pasado horas y horas leyendo, no sé, Madame Bovary, haber pasado horas y horas leyendo esos libros que quería leer y que podría ser considerado como tiempo de ocio o que no estoy aprendiendo nada porque no estoy haciendo fórmulas de matemáticas. Eso fue mucho más valioso cuando entré a la universidad que todas las fórmulas de física y química que tuve que memorizar para un examen final. Entonces, por un lado, está el hecho de que cuando entras a la universidad no es el mismo sistema. Primero, cuando tú llegas, es tu decisión. Bueno, al menos espero que sea la decisión de la persona que llegó hasta ahí. Pero el hecho de que tú elijas lo que tú quieres aprender, de por sí ya como que cierra el ángulo de interés de la persona y hace que al menos lo que hayas elegido tenga una motivación o tenga un sueño atrás o tenga algo que te motive a llegar hasta ahí. Entonces, por un lado está el hecho de que es un sistema completamente diferente, porque en el colegio hay alguien detrás de ti que te dice qué tienes que hacer, que te dice qué es lo que espera de ti. En cambio, en la universidad, tú te encuentras completamente solo. En la universidad, al menos en el sistema francés, yo estaba tan perdida como lo están todos mis compañeros que fueron al colegio, que se graduaron y que pasaron al sistema. Porque es un profesor que habla, que interactúa de vez en cuando contigo si lo necesitas, pero él no está nunca detrás de ti, no te va a decir qué es lo que él espera de ti, simplemente te va a compartir el trabajo de su vida o su pasión o sus propias lecturas. Pero cuando llegas no sabes qué tienes que hacer, no sabes cómo funciona, no sabes cuántas páginas tienes que escribir, de qué tienes que escribir y cómo lo vas a escribir. Entonces, esta adaptación, al menos con mis compañeros que fueron al colegio, hubiera sido exactamente la misma. Entonces, es eso. Por un lado está el hecho de elegir lo que te apasiona y la motivación que tienes para estar ahí. Es una etapa diferente de tu vida, es un sistema que, a pesar de ser profesor-alumno, es diferente del sistema escolar tradicional, y también está el hecho de que estás solo y que tú mismo tienes que resolver este problema. Entonces, es que el colegio da las herramientas necesarias para resolverlo. Esas cosas hacen parte del proceso de aprendizaje y al final se vuelve más valioso poder ser capaz de adaptarse a una nueva situación que adquirir o guardar conocimientos, porque no puedes ver qué es lo que te espera en la universidad, simplemente llega y tienes que ver cómo afrontarlo de la mejor manera. Antes de empezar, me estabas diciendo que ya ahorita terminas tu carrera. Cuéntanos qué sigue. Bueno, estoy presentando mis últimos exámenes de mi carrera, ya presenté mi trabajo, mi disertación, mi trabajo final. Siempre me ha apasionado la literatura, pero en la universidad me di cuenta que me encanta hablar, me encantan los idiomas. Hubo un momento en el que estaba pensando en pasarme en lingüística o pasarme a comunicación. Entonces decidí que quiero hacer una maestría en traducción porque me gusta el hecho de poder traducir textos literarios, pero también las palabras, traducir, pues como permitir las relaciones entre las personas. Me interesa hacer doblaje, me interesa el mundo de la traducción y la edición de libros. Entonces, por ahora, ese es como mi proyecto más cerquita. Susana, ¿sobre qué fue tu trabajo final?
Eso ya es una curiosidad personal. Mi trabajo final fue sobre diferentes manuscritos de la era medieval, sobre las reescrituras de la leyenda de Tristán e Isolda. Entonces hay una versión que está en alemán, en lo que era el prealemán, en francés antiguo, hay versiones en inglés antiguo, incluso hay algunos manuscritos que se encontraron en Noruega y en Finlandia. Entonces es interesante porque la reescritura de una misma leyenda transmite muchas cosas que hacen parte de la visión de un pueblo en un tiempo, en un espacio determinado. Qué lindo, qué envidiable. ¿Y tus hermanos qué hacen? Porque vale la pena un poco, como tu historia era una historia comunitaria, un poco saber cómo ha sido también el caminar de tus hermanos. Bueno, mis hermanos han seguido sus propios caminos, han seguido sus propios sueños. Mi hermano el pequeño, de los tres, siempre ha sido el más apasionado por el waterpolo. Así Pablo y yo seamos extremadamente apasionados y nos guste ir a entrenar, el pequeño es el que da la vida por el waterpolo. Y bueno, entonces en este momento él se dedica completamente al waterpolo. Ahora tiene 16 años y ese es como su principal. Bueno, y la música. La música ha sido otra cosa que nos ha unido porque juntos teníamos una banda. Mi hermano chiquito tocaba la batería, el mediano la guitarra y bueno, y a mí me gustaba cantar y tocar el bajo. Entonces teníamos nuestras propias actividades familiares que después se fueron construyendo en los planes como personales de mis hermanos y míos. Pablo y Andrés en este momento siguen tocando música. Andrés tenía el proyecto de armar su propia guitarra y él solito consiguiendo las piezas. Y Pablo siempre ha sido muy apasionado por la robótica, la mecánica. Entonces estuvo haciendo una formación en mecánica de carros y ahora está haciendo una pasantía, está trabajando en un taller. Le encanta armar y desarmar motores y bueno, y esos son sus mundos. Yo quiero preguntarte, yo sé que ustedes en Medellín, tu familia fue una como de las primeras en hacerlo y en hacerlo visible y en empezar a formar comunidad, pero también sé que se armó un grupo de deportistas de alto rendimiento, homeschoolers, y bueno, esto va a la pregunta típica de todo el mundo del tema de la socialización. ¿Cómo sientes que fue tu vida social, tu interacción, tus amistades? ¿Cómo era en el colegio? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo sentiste el cambio? Y ahora, ¿cómo te fue también con ese tema ya siendo una estudiante universitaria? Me mencionaste a tu novio también antes de empezar la grabación. Cuéntanos un poco sobre ese aspecto de tu vida. Primero, yo siento que es muy extraño encontrarte en un salón con 30 personas de tu misma edad, que tal vez compartan los mismos intereses que tú, que tal vez pertenezcan al mismo grupo, que se parezcan a ti. Yo pienso que ese espacio no se encuentra en otra parte que en el colegio. En la vida, en general, tú haces amigos que son unos años mayores que tú, menores que tú, conoces gente con muchos años más, con muchos años menos, y eso no hace que no puedas ser tus amigos, que no puedas tener verdaderas interacciones, que necesites ese lugar para en verdad tener amistades, ¿cierto? Por un lado, yo tenía mis hermanos. Aparte del waterpolo y la música, yo vivía en un mundo completamente diferente y aún así no podía dejar de tener una muy buena relación con ellos, de divertirme haciendo cosas, hablando. Y ese mismo fenómeno se aplica a la vida en general. Yo tenía amigas de waterpolo que tenían 25 años cuando yo tenía 15 y jugábamos en el mismo equipo, hablábamos de las mismas cosas, ellas me contaban sus problemas. Y lo mismo, pues, por ejemplo, cuando empecé a estudiar francés, yo era una niña en un grupo de adultos que querían estudiar francés todos los días y eso no me impedía hablar con ellos, preguntarles ellos qué querían hacer y hacer verdaderas amistades. Entonces, yo siento que fue al revés, que no hubo una transición, que la transición fue de entre estar en un espacio
predeterminado a descubrir cómo en verdad funciona el mundo, las interacciones. En la universidad es lo mismo. En mi clase hay personas que empezaron a trabajar y que después quisieron entrar a la universidad muchos años después. Hay otros que terminaron el colegio chiquiticos y tienen muchos años menos que yo. Entonces a mí me parece que funciona al revés. Esta historia de tengo que tener solo amigos que nacieron en los mismos 6 meses que yo es muy extraño. Me ha encantado esta conversación contigo, Susana, porque pareces como la muestra de todo lo que nosotros hemos dicho, o sea, como que lo dices de una manera muy fluida de las cosas que venimos conversando desde hace muchos años y de manera particular desde que tenemos estos podcasts con ustedes. Esa revelación en boca de una niña que fue educada en casa, de que la socialización, esa que nos han dicho que es la socialización, es una rareza en medio de la socialización normal del mundo, que interactuar solamente con personas de la misma edad exacta, de las mismas condiciones sociales y económicas, y agregaba siempre mi esposo, y vestidos igual, pues es una manera que no ocurre sino en un colegio, y que contrario a lo que nos han hecho creer que el colegio es la medida de la sociedad, es realmente una rareza en muchos aspectos. Realmente un colegio en el mundo no se parece sino a otro colegio, ¿no? Realmente no se parece a nada. ¿Hay algo que te hubiera gustado que te preguntáramos y no te preguntamos? No sé, tal vez si tengo algún remordimiento, si no lo aconsejo. Bueno, yo siento que fue una de las mejores decisiones que pudimos haber tomado en familia. Yo siento que mis proyectos y mis sueños se volvieron realidad gracias al apoyo de mi familia, a el tiempo que podía dedicarle a mis pasiones en lugar de otras cosas como el colegio. Yo siento que fue el momento en el que en verdad la relación con mis hermanos y con mis padres cambió de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? A de verdad saber lo que mis hermanos querían o necesitaban. Aprendimos todos a conocernos. Y yo sé que esto depende de familia en familia porque hay muchas cosas a tener en cuenta para tomar una decisión así. Digamos, como los padres, como mantener a la familia, como el trabajo de los padres, también los niños, porque no todos los niños son iguales, ni tienen las mismas necesidades, ni tienen las mismas aspiraciones, ni deseos, bueno. En todo caso, yo siento que mi vida ha cambiado gracias a estudiar en casa y que he podido como mirar más lejos y atreverme a hacer cosas diferentes gracias a el hecho de haber tomado una decisión contracorriente. Entonces no hay remordimientos. No, para nada. Lo haría y si tengo hijos, también para ellos, bueno, si ellos quisieran ir al colegio es otra cosa, pero... Tú sabes que en Francia no es permitido, ¿verdad? No sé si es exactamente no permitido o tiene un estatus similar a Italia en que no está muy difundido, pero tampoco es prohibido. No sé, Ana, ¿tú qué sabes más de eso? En Francia es permitido, pero con muchas restricciones. Hay como unos casos específicos en los que sí está permitido y los que no encajan en esos casos específicos y lo quieren hacer, les toca acomodar muchas cosas. Lo que pienso mucho es que la estructura mental francesa no da para el homeschooling, porque ellos le tienen una reverencia al logos, le tienen una reverencia al conocimiento y al conocimiento académico que hace que no fluya mucho dentro de la cultura misma. Por supuesto, hay familias que lo piensan así, pero yo lo que más veo es como ese Dios academia, Dios intelecto, hace que sea un poco difícil pensar que uno en su casa, un poco mirando para el techo, puede aprender también, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay como este sentimiento de que la escuela es el lugar donde se aprenden los valores de la República, que tú tienes que seguir esta idea de fraternidad, de libertad, que estas nociones solo se aprenden en la escuela y si no vas a la escuela vas a quedar encerrado en una burbuja de tu núcleo familiar que no representa la realidad ni... Sí, es exactamente así. Qué conversación tan agradable contigo, Susana, qué alegría la que transmites de la vida que estás teniendo y que has tenido, qué lindo ese agradecimiento que tienes con tus papás y con la familia por haberte permitido crecer de esa manera y irte desarrollando en la señorita que eres hoy en día.
Oh, muchas gracias. Gracias, Susana, por aceptarnos la invitación. También quedo muy contenta de haberte escuchado. Qué emoción verte convertida en una señorita tan resuelta y tan satisfecha de ir consiguiendo sus sueños, irlos alcanzando. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Bárbara, por una semana más de podcast. Y muchas gracias a todas las personas que nos siguen escuchando. Nos vemos la próxima semana. Gracias, adiós a todos. Gracias a ustedes.